Muy buenos días nuevamente. Bueno, el Señor recibe la alabanza, la honra en esta mañana y damos gracias por tener este momento propicio para dedicarlo a Él. Y ahora vamos a tener entonces el tiempo de la meditación de su palabra. Vamos a orar primeramente. Amado Padre Celestial, Señor Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra, poderoso en gran manera. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de hablar contigo por medio de la oración. Gracias porque podemos elevar nuestra mente, nuestros pensamientos a ti. Y gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por todo lo que hacemos en esta mañana aquí. Primero, la cena del Señor, un tiempo de meditación, de reflexión, de conmemoración. Y ahora, Señor, queremos también meditar un poco en tu palabra viva, eficaz, nutritiva, edificante. Permite, Señor, que esa sustancia que viene exhalada directamente de ti pueda nutrirnos, pueda llenarnos, pueda sostenernos, alentarnos, producir en nosotros gozo, amor, fe, confianza, seguridad. Que tu palabra esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, para nuestra edificación y para tu honra y gloria, Padre. Guía este tiempo y permite que sea el poder de tu Santo Espíritu quien nos ilumine, comenzando conmigo, para entender, comprender un poco mejor de tu palabra, un poco más de tu palabra, que podamos llenarnos de ella, Padre, para vivir para ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Toma el control, toma la dirección, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo los invito a que vayamos nuevamente al libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado viendo un poco con relación a esta carta. Una hermosa carta, un contenido extraordinario. Sinceramente, donde se fundamenta nuestra fe, el evangelio de salvación. La carta de los romanos, como mencioné aquí al principio, ha sido una carta trascendental a través de la historia, porque ha conmovido, ¿cierto?, muchas personas, muchas mentes, muchos corazones, ¿cierto? Precisamente el gran reformador Martín Lutero se encontraba enseñando la carta a los romanos, ¿cierto?, cuando pudo comprender mucho más lo que él había aprendido en toda su vida en el seminario de religioso. Y comenzó la gran reforma, lo que hoy nos conocen como los protestantes. Desde ahí, grande, y pudo obrar en la vida de grandes personas, revolucionado tanto. Y no es que voy a enseñar toda la carta a los romanos, porque si así como voy, creo que el hermano Gilberto ya sacó la cuenta, no sé si son 30 años más o menos que me llevaría enseñando. 120 años más. Porque me ha pasado todo en el primer versículo, ¿cierto? Estamos en la introducción solamente de la carta a los romanos, pero yo solamente quiero como que dar un abrebocas en la introducción de esto y de pronto quizás más adelante tomar otro pasaje, porque no pretendo enseñar la carta a los romanos así de esta manera, pero sí quería como que introducir, y todavía estamos en la introducción de la carta a los romanos.
Y es que el apóstol decía que quería, visitar a la iglesia que se encontraba, lógicamente, en el corazón del imperio, ¿cierto? En Roma. El apóstol Pablo no había ido a Roma cuando escribe aquí. No conocía la iglesia de Roma. No sabemos cómo se fundó la iglesia de Roma, ¿cierto? Creemos que quizás había personas en el día de Pentecostés que estaban de Roma allá, o judíos que vivían allá y estaban en Jerusalén esos días. Quizás algunos llegaron allá a Jerusalén y vieron todo lo que aconteció el día de Pentecostés. Para algunos piensan en eso. Luego regresaron allá totalmente transformados. Otros piensan que alguien que visitaba también, que había creído, llegó a Roma y estableció esta iglesia. El apóstol Pablo quería visitarles a ellos como apóstol del Señor, quería transmitirles las enseñanzas de los apóstoles. Pero vemos que él comienza su carta primero diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Primero les dijo que él era un siervo, un servidor, un esclavo del Señor, apartado por el Señor. Dice, llamado a ser apóstol. También les dijo que había sido llamado, ¿cierto? Para recordar un poco. El apóstol Pablo no se había postulado. Él no sabía como que, sí, me voy a presentar como un apóstol, o que faltaba alguien por apóstol y entonces dice, bueno, aquí estoy yo, entonces nómbreme a mí como apóstol. No, por eso dice que llamado a ser apóstol. Ni siquiera había sido nombrado por la iglesia de Jerusalén o por los apóstoles que estaban allá. Había tenido un llamado especial directamente del Señor para ser apóstol. Así como nosotros hemos sido llamados para ser hijos santos del Señor también. Y dice David, apartado para el Evangelio de Dios. Esto es lo que hemos visto, ¿cierto? Apartado para el Evangelio de Dios. Decía que él había tenido un apartamiento especial directamente del Señor para el Evangelio de las grandes proezas del poder de Dios para salvación. Él había sido llamado por Dios para el Evangelio de su Dios. Así como nosotros también hemos sido llamados directamente del Señor para su servicio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor para vida eterna. Pero dice el versículo 2, y vamos a leer hasta el versículo 4, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dejemos ahí. Entonces el apóstol sigue hablando y anunciando. Decíamos que él quería informarle a la iglesia de Roma que él estaba llevando las buenas nuevas, las buenas noticias de vida eterna y que venían directamente del Señor. Dice el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas. Esta es la fuente de la promesa de las buenas nuevas. ¿Dónde se fundamentaban? ¿Dónde se fundamentaban las fuentes, las buenas nuevas? En las santas Escrituras del Señor. Dice que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura. El apóstol hace una declaración muy fuerte o contundente. No sé si pensando en los críticos judíos, donde de pronto podían pensar qué eran esas nuevas que él hablaba, de qué se trataban esas noticias que él quería hablar. Entonces, desde el encabezamiento de su epístola, él deja bien claro de dónde
vienen esas buenas nuevas de salvación. Y es que esas buenas nuevas no era algo nuevo. No se centraban en él. Ni siquiera se centraban en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera había comenzado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sino que esas noticias se fundamentaban en las antiguas escrituras. Porque el evangelio no fue algo que surgió así, algo improvisto, algo que surgió de un momento a otro, sino que venía desde tiempos antiguos, quizás desde la eternidad, proclamándose. Y Dios se lo dio a sus profetas para que lo anunciaran en las escrituras antiguas. Y luego, pues fue desarrollándose. El evangelio tuvo su origen en Dios mismo. Y esto no fue un pensamiento a la ligera. Fue prometido por Dios antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Desde Moisés, ¿cierto? Y desde antes de Moisés. Fue prometido por los profetas. Por ejemplo, Moisés fue el gran legislador, pero él se consideraba como un profeta. Él dijo: profetas como yo me levantará el Señor. Entonces él se consideraba como un profeta. Entonces el apóstol quería dejar claro que las buenas nuevas que él enseñaba son en realidad las noticias antiguas que se encontraban en los escritos hebreos y que ahora tenían el cumplimiento completo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que dice aquí, que él había prometido antes por sus profetas. Yo creo que el uso que el apóstol hace del término profeta tiene que ver sinceramente con los escritos del Antiguo Testamento. Está refiriéndose a todos los escritos del Antiguo Testamento en general, porque todos ellos fueron realmente voceros de Dios, y es realmente el significado de esta expresión, profetas, significado de esa palabra. Pero también hay algo más aquí, en este versículo. Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y ahí es donde quiero hacer más énfasis. En las Santas Escrituras. El apóstol toma de allí y les habla, inmediatamente introduciendo la carta, que las buenas nuevas están basadas en las Santas Escrituras. Y uno piensa, ¿por qué el apóstol quiere dejar claro dónde se fundamentaban las buenas nuevas o las noticias que él quería transmitir? Es probable que el objetivo de establecer una diferencia en el Antiguo Testamento de esta enseñanza es que las buenas noticias estaban fundamentadas en la inspiración divina del Señor. Como ya sabemos, los emperadores, como habíamos hablado, los emperadores anteriormente reclamaban una deidad para ellos. Y cuando hablaban en su nombre. Y mucha gente pensaba que al hablar el emperador, prácticamente era una divinidad que estaba hablando. Y por eso
los anuncios de ellos eran tenidos muy en cuenta. Y por eso ellos le rendían hasta culto, le rendían pleitesía, honor a los emperadores, porque pensaban que ellos hacían parte de una deidad. Y a veces sí, estaban realmente poseídos de cosas inmundas. Entonces el apóstol quería transmitirles que lo que él estaba hablando y enseñando era la palabra divina que estaba escrita en las Sagradas Escrituras. Pero también había otro asunto, y es que muchos judíos y la iglesia de Roma se convertía en gran parte de muchos judíos. Los judíos de esa época habían tomado muchas cosas de las enseñanzas rabínicas, los rabinos. Los rabinos supuestamente habían tomado de las escrituras, pero habían torcido totalmente las escrituras. Se habían desviado sinceramente del contexto que Dios había plasmado en las santas escrituras. Y creo que por eso el apóstol hace ese énfasis en las santas escrituras, las verdaderas escrituras exhaladas directamente de la boca del Señor. Porque es que los rabinos habían implantado sus propias tradiciones, sus propias formas religiosas, y las habían traído y enseñado. Realmente las enseñanzas de los rabinos decían poco o nada acerca del evangelio, del verdadero evangelio, del poder de Dios para salvación al mundo. No decían casi nada. Pero las Santas Escrituras sí tenían mucho que decir al respecto, puesto que no se originaban en el hombre, ni reflejaban los pensamientos del hombre, sino que se trataba de la palabra del Dios divino para la redención del hombre perdido. Entonces, la mayoría de los judíos de aquel tiempo se habían acostumbrado de tal manera a buscar la orientación religiosa en las tradiciones de los rabinos, en esas tradiciones, pero no en la palabra. Dice que las escrituras eran vistas como una reliquia religiosa, santa, como una reliquia allí, ¿no? Pero que eran completamente celosos y muy estrictos en hacer conforme a las tradiciones que enseñaban los rabinos. Y esto lo vemos realmente reflejado en la amonestación que el Señor hace a sus discípulos. El Señor estuvo enseñando por lo menos 3 años de una enseñanza sólida, firme, transparente, rigurosa. Imagínense, el gran rabino o el gran maestro de maestros, nuestro Señor, duró como por lo menos 3 años con sus discípulos, enseñándole minuciosamente la palabra. Y sin embargo, sus discípulos a veces no cantaron totalmente. Y por esto les amonestó muchas veces. Y una de las amonestaciones, vamos a buscar una cita para no buscar tantas. Lucas, un pasaje bastante conocido. Lucas 24. Ya saben de qué se trata. Vamos a leer el versículo 25.
Ya saben el pasaje, ¿cierto? ¿De qué se trata? Los discípulos que iban camino a Emaús, ¿cierto? Y el Señor se les apareció, resucitado. Y comenzó a hablar con ellos. Iban caminando y ellos no se daban cuenta, no se dieron cuenta que era el Señor en el momento. Y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, ¿qué? Han dicho. Todo lo que los profetas han dicho de Él. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. No pudieron entenderse. No pudieron entender todo lo que las Santas Escrituras habían dicho. Y aún eran los discípulos del Señor. Imagínense los demás. Y es que el pueblo no comprendió, sinceramente. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo lloró, sinceramente, cuando vio, ¿cierto? Oh Jerusalén, Jerusalén. Oh, si conocieras en este tu día lo que es para tu paz. No la pudieras comprender, pero no. Se fueron fue detrás de los anuncios de los rabinos, detrás de los pensamientos de los hombres, y no se fundamentaron en lo que realmente dice la Escritura. Por eso, hermanos, hoy también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos masticando? ¿Qué es lo que estamos disfrutando de las Sagradas Escrituras? ¿Realmente estamos centrados en los principios establecidos directamente por nuestro Señor? ¿O estamos tratando de torcer o ir en contra de lo que Dios quiere enseñarnos? Ellos no pudieron ver todo esto. Y el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Y es que realmente cuando la palabra pega fuerte en nuestros corazones, en nuestra conciencia, arde. Tiene que arder. Tiene que conmovernos, porque es el poder de la palabra que no podemos resistir muchas veces. Cuando el poder llega, cuando usted abre su corazón, su entendimiento para recibir el mensaje de la palabra, tiene que llegar. Y tiene que conmover, porque no es el mensaje de Vilerto, no es el mensaje de Gilberto, no es el mensaje de nadie aquí, el hermano Felipe, ni nadie, sino que es el poder de la palabra que llega. No es el poder de muchas personas. Es el poder que transforma, que edifica, que llena, que nos da fuerza y fe para seguir adelante, porque es el mensaje sólido del Señor. Por eso el apóstol dejaba claro que el Evangelio era el Evangelio de Dios, la buena noticia que estaban plasmadas en las Santas Escrituras y no en las tradiciones. Quizás hablando porque había muchos judíos que a veces querían cuestionar inclusive la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces él quiso quizás hacer la salvedad de entrada. Y en realidad era un judaísmo tradicional, muy defectuoso, hasta revolucionario, que ellos enseñaban. Originado en el hombre y centrado en el hombre, pero de ninguna
manera fundamentado en las Santas Escrituras. Tenía aquí un pensamiento, eran los proponentes de esa perversidad del judaísmo fabricado por el hombre, a quien Jesús se opuso. El Señor Jesucristo se opuso y cuestionó duramente durante su tiempo de ministerio aquí. Por eso escuchamos frases del Señor Jesucristo, especialmente en el Sermón del Monte encontramos, oíste que fue dicho. Y una parte, sí, lógicamente que se fundaba en lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento, y que ellos, pero muchas de estas advertencias que el Señor hablaba, se trataba de aquellas enseñanzas de los rabinos. Por eso encontramos al Señor Jesucristo hablando. En Mateo 15, por ejemplo, tenemos una mención. Vamos a ir por favor a Mateo 15, versículo 6. Bueno, versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Bueno, esto viene. El versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Eso estaba escrito en la ley, ¿cierto? Pero dice, pero vosotros decís, aquí ya esto parece que es añadido por ello. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Parece que ellos le habían añadido un poco más para poder establecer sus tradiciones. Entonces dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Como doctrinas, mandamientos de hombres. Nuestro Señor Jesucristo no enseñó una sola cosa que estuviera desconectada con las Santas Escrituras, con el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento. Siempre enseñó. Por eso dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y todo cierto. Y dice que no pasaría ni una tilde ni una jota hasta que todo se cumpliera. Y así fue. Siempre enseñando lo correcto. Pero es lamentable que los judíos del tiempo del Señor y de este tiempo se habían desviado totalmente. Y a lo largo de la historia de la iglesia, los judíos se han resistido al evangelio. La mayoría se han resistido. Ahora hay un grupo, ¿cierto?, de judíos mesiánicos que le llaman y están activamente buscando. Pero la mayoría de los judíos tradicionales se han opuesto totalmente al evangelio del Señor. Porque ellos piensan que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Y piensan que acogerse al cristianismo de la palabra del Nuevo Testamento es cambiar el legado que ellos han tenido. Eso piensan ellos. Es como negar todo su legado. Y en realidad es así. En realidad, si ellos se acogen al verdadero cristianismo, es negar todo el legado tradicional
de su forma de ver las cosas, de toda esa tradición que ellos han venido llevando. Entonces, acogerse al cristianismo para ellos es dejar, es botar todo aquello. Y por eso entonces están empecinados en continuar con esa forma de ver las cosas. Y viendo así, se han desviado totalmente del verdadero sentido de las cosas del Señor. Pero la verdad es que para un judío acogerse al Evangelio equivale a heredar todo el legado que siempre le ha sido prometido a través de todas las santas escrituras. ¿Cuál es la herencia más grande de un judío? Es la promesa del Mesías. Ese es el legado más grande del judío. Esa es la promesa más grande del judío, es la promesa del Mesías, el ungido, el enviado, nuestro Señor Jesucristo. Él es, ¿cierto? El Mesías de Dios, Jesucristo es ese Mesías, es el cumplimiento pleno de toda la promesa. Todo profeta judío, directa o indirectamente, profetizó acerca de este Mesías, nuestro Señor. Y Él es el Mesías por excelencia, el verdadero enviado de Dios. Entonces, acogerse a esto sería realmente disfrutar del verdadero legado que ha sido llevado. Al hablar de este mismo tema, el escritor de los Hebreos también hace una mención al abrir su epístola, ¿cierto? Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, ¿cierto?, ahora en los postreros días nos ha hablado por medio del Señor. Y hablando muchas veces, Hebreos 1:1, ¿cierto?, por los profetas. Entonces, las Sagradas Escrituras hablaban realmente de nuestro Señor Jesucristo, que es donde está basado nuestro Evangelio. Pero hoy también, al igual que estos religiosos, judíos tradicionalistas de los rabinos, muchas veces también hay muchas iglesias que lamentablemente han establecido muchos pensamientos del hombre, enseñanzas de hombre, y se han desviado totalmente de la gracia, del pensamiento, de la dirección directa del Señor, enseñando mandamientos exclusivos de hombre. Hay muchos pastores, lamentablemente, que han llegado a enseñar que si usted no da el diezmo, por ejemplo, no tiene salvación. Y otros enseñando cosas horrorosas que realmente no están en la Escritura. Y hoy hacen un énfasis tanto en la famosa siembra, y es el evangelio de la prosperidad, de las grandes cosas terrenales, muchas veces, y han dejado a un lado. Y cuando viene el maestro o el profeta tal o no, eso se llena el estadio y se llenan todas esas campañas, porque viene el ungido, el tal, ¿cierto? Y le ponen más atención, le prestan atención y le siguen más a una persona que a la propia palabra del Señor. Pensamiento de hombre solamente. Hermano, aquí está la palabra profética más exacta, en la cual hacéis bien en estar atentos, escudriñando, pensando en la palabra. ¿Cierto? La palabra del Señor tiene toda la sustancia, tiene todo el poder, todo lo que necesitamos, sinceramente, está plasmado aquí. Y el Señor, su palabra,
es la que produce la transformación en nuestras vidas, la que produce vida, salvación, eterna redención. En Él debe estar centrada nuestro pensamiento, nuestra fe. Todo debe estar anclado en la obra del Señor. El apóstol Pedro también mencionó de todas estas profecías, y bueno, ha comentado ahorita del apóstol Pedro. Este es el evangelio de las buenas noticias. El apóstol quería proclamar el evangelio verdadero de Dios. ¿Dónde está centrado hoy entonces nuestro evangelio? Las buenas nuevas de salvación, ¿dónde están centradas? ¿Realmente se basa sólida y contundentemente en la palabra del Señor? ¿O estamos pensando en la palabra que dijo fulano, que dijo el profeta tal, o que dijo el maestro, el rabino, no sé, en el ordenado, licenciado, porque sí hay rango en muchos grupos ya? Y hay personas que dicen, no, pero fue que lo dijo fulano. Y es que lo que él dice, eso es casi, eso prácticamente ¿cierto? La voz de Dios. Qué blasfemia, ¿cierto? Nosotros tenemos la profecía, la palabra del Señor, la que Él prometió, la que Él dejó para nosotros. Entonces, quería meterme en otro tema, pero creo que vamos a dejar aquí porque no me cansé acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Quiero de pronto hacer énfasis en esa parte, que es muy interesante también, del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, en esencia, ¿cierto? Pero también es Hijo de Dios. Entonces, que para la próxima vamos a ver en qué sentido Cristo es Hijo de Dios. ¿En qué se refiere la palabra cuando dice que fue declarado Hijo de Dios? Entonces, cuando uno lo ve como que parece que, no sé si es tonto para algunos, ¿no? Cuando lo ve como hijo, a veces parece que lo era como que un poco inferior a Dios, ¿no? Porque el Hijo no es igual al Padre, humanamente hablando. Pero entonces, Cristo es Dios. Pero también Cristo es hombre. Cristo es Dios, hombre. Pero entonces, ¿en qué sentido es Hijo de Dios? Entonces, más adelante entonces veremos. Pero en este momento, damos gracias al Señor, porque nuestro evangelio no está fundamentado en pensamiento de hombre, sino en el poder divino de la palabra del Señor, en las sagradas, en las santas escrituras, que para nosotros no es solamente una reliquia que debe estar en un museo ahí apartado como que algo solamente no, sino es la base sólida de nuestra fe, de nuestro creer, donde se centra nuestra vida, sinceramente. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, porque ella es vida, porque ella es salvación, porque en ella, Señor, encontramos toda la sustancia que necesitamos para nutrirnos, para edificarnos, para iluminarnos, para llenarnos, Señor. Guíanos, Señor, de tal manera que podamos comprender, entender que es la palabra exhalada directamente de ti y que no tiene falencia, que es perfecta, que es tu misma palabra, que nos instruye, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos enseña contundentemente, Señor, que nos ilumina el camino para andar conforme a tus santos preceptos. Gracias, Padre. Permite que esté siempre en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.